para mí, concluyo, la economía circular es la nueva economía. Pero no es una nueva economía que nos inventamos hoy, no, es volver a los orígenes. Y si tú vas hoy a muchos lugares rurales de México y de Colombia, básicamente lo que está pasando es una economía circular. Lo que estás es aprovechando mal llamadas las basuras, realmente se vuelven materias primas que vas a utilizar en otros procesos. Caímos en una trampa de que tenemos que estar cambiando los devices cada 2 o cada 3 años, que tienes que cambiar tu closet cada año y caíste en una moda del fast fashion. Entonces, eso tiene que parar. Yo soy Astrid Salgado y lo que hago cada mañana para aclarar mi mente es salir a caminar. Ahora he decidido invitar a mis caminatas matutinas a GMs, CEOs, consejeros, consejeras, presidentes de consejos, para aprender de ellos y ayudarte a ti, emprendedor, a aclarar tu camino. Bienvenidos a Morning Walks, el espacio entre emprendedores y líderes de diferentes industrias. Oigan, pues estoy muy emocionada y doy por inaugurada oficialmente la segunda temporada de Morning Walks. Para esta temporada voy a seguir manteniendo el formato, van a ser caminatas con líderes de diferentes industrias, pero también voy a agregar episodios especiales donde voy a estar caminando con emprendedores cuyos startups quizás no les fue tan bien como ellos esperaban, pero sí creo que de los errores hay grandes aprendizajes. Entonces, ya les iré contando, espero les gusten esos. Pero bueno, para este episodio número 1 platiqué con Cipriano López de Bancolombia. Él lleva toda la parte de innovación y sostenibilidad. Y antes de esto estuvo en empresas de consumo masivo, estuvo en Francia, en L'Oréal, en Danone, y más adelante regresa a Colombia como director general de ASEB. Recientemente, cuando se une a Bancolombia, toma el liderazgo y está muy de cerca con las startups y con todo el tema de innovación en Colombia, muy pegado a emprendedores, y su visión me pareció realmente interesante. Entonces, pues nada, ahora les toca a ustedes. Pónganse los tenis y acompáñenme a platicar con Cipriano sobre innovación, nuevos modelos de negocio, pero sobre todo no se pierdan la forma en que él ve el liderazgo y cómo él mismo ha evolucionado en su rol de líder. Cipriano, mil gracias por hacer esta caminata conmigo. Gracias a ti, Astrid, por la invitación. Un placer y un gusto y un honor estar aquí contigo esta mañana. Para nada, te voy a decir algo. Eres el primer invitado que hago caminando fuera de México, por un lado, y luego eres el primer invitado con el que voy a arrancar la segunda temporada de Morning Walks. Entonces, bueno, muchas gracias. Sí, se llama sincronismo. O sea, teníamos que estar juntos hoy. Exactamente. Oye, Cipriano, estoy muy contenta de estos días que he estado en Medellín, conociendo gente en el mundo del emprendedurismo. Me gustaría entender a ti qué te entusiasma de lo que ves en Colombia, de los emprendedores, de las startups, ¿qué te emociona? Mira, Colombia es un país hermoso. Yo digo que es una belleza imperfecta, pero siempre es de lo positivo. Colombia es un país es el segundo país más biodiverso del mundo. No hay una sola Colombia, son muchas Colombias, es una Colombia de regiones y eso trae una riqueza enorme natural, pero también trae una riqueza enorme de talento y tú encuentras personas súper talentosas en todo el territorio nacional y para mí este es un país que se desarrolló a través de la industria, como todos los países, y tiene un reto gigante de competitividad, tiene un reto gigante de mantenerse activo en una competencia global, tiene un potencial enorme en el agro, somos uno de los países con mayor riqueza y potencial para convertirnos realmente en una fuente de alimento y de seguridad alimentaria para la humanidad y concretamente en el emprendimiento pues tenemos que seguir impulsando las nuevas ideas, los nuevos negocios, porque esa capacidad industrial del país obviamente empieza a reducirse sí. Y tenemos que generar nuevos negocios, tenemos que generar nuevas fuentes de generación de ingresos para el país. Claro. Y no solamente es exportar bienes y servicios, que es muy importante, pero también cómo exportamos ese talento, cómo nuestros emprendedores se comen el mundo, porque es que nos tenemos que comer el mundo. Claro. Entonces, para mí esa perspectiva de ciencia, innovación y tecnología es vital para la sostenibilidad del país. Y seguramente estás muy orgulloso que ahorita en Medellín acaban de alcanzar ese hito, ¿no? Entiendo que acaban de nombrar a Medellín como el distrito de ciencia y innovación. Sí, mira, Medellín tiene una historia muy linda y esta región, digamos que se desarrolló hace muchos años a través de la minería.
y fue un país que generó digamos que unos recursos importantes de minería, específicamente en la región de Antioquia. La minería tiene muchos retos, pero gracias digamos que a esos recursos y nace una industria que tuvo grandes retos y que tiene grandes retos de competitividad. Nosotros estamos ubicados geográficamente en unas cordilleras, entonces no es fácil el ingreso de las materias primas para transformarlas, porque Colombia no produce muchos commodities, pero no es una gran fuente de materias primas transformadas. Entonces, nosotros exportamos commodities, muchos de esos commodities vuelven al país como materias primas, aquí hacemos unas transformaciones de algunos de ellos y volvemos y las exportamos. Entonces, es una región que ha sido muy resiliente, no solamente desde el entorno económico, sino también desde el entorno social, y es una ciudad que ha sabido reinventarse a lo largo de muchísimos años, y eso está en el ADN de la ciudad. Y la ciudad, después de muchos años de una situación compleja de seguridad, de violencia, se reinventa y lo que hay es una innovación social en la ciudad. Pero ese ADN, nuevamente, innovador, creativo, pujante, que es una sociedad y una región y un país que es muy trabajador, que es emprendedor per se, se refleja hoy también en algo que ya estamos llamando emprendimiento, pero eso antes no se llamaba emprendimiento. Ya. Y tú venías justo de empresas de consumo grandotas y das un giro, te metes en temas de transformación, de innovación. Seguido ahorita lo que has estado publicando, hablas mucho de economía circular, hablas con pasión de estos temas. ¿Por qué te apasiona este tema en específico y por qué crees que los emprendedores tendrían que estar volteando a ver este tema? Mira, Astrid, gracias por la pregunta. Sí, digamos que la vida me ha dado unas oportunidades gigantescas y tengo, digamos que gratitud y también un compromiso gigante. Rápidamente, en algún momento de mi vida fui ingeniero mecánico, digo que fui es porque estudié ingeniería mecánica, pero no necesariamente apliqué la ingeniería mecánica. Lo que te da la ingeniería es una capacidad de razonamiento y es una ciencia que te permite mucho experimentar. La ingeniería mecánica tiene, digamos que una formación muy de explorar. A lo largo de la carrera tuve entonces distintos procesos formativos en operaciones, en manufactura, en el área de compras de commodities. Eso me dio, digamos que la visión de cómo se mueve realmente el mundo de los commodities, cómo son esas variabilidades y cómo el cambio climático también afecta a esos commodities. Y después un tema más, digamos que más gerencial, y hoy muy orgulloso de trabajar en Bancolombia, que es el banco más importante del país. Y es un reto gigante porque para muchas personas no se conoce cuál es el rol de un banco realmente en la sociedad. Y alguien me lo explicó de una forma muy sencilla y te lo voy a transmitir, y es: mira, si el país y la sociedad fuera un barco, el capitán de ese barco es el gobierno, y el que tiene el timón es el gobierno. Hay un motor de ese barco o de ese país o de esa región que es la economía, pero realmente la energía que mueve la economía es la banca. Entonces tenemos un rol gigantesco en mover las economías, en mover el desarrollo, y ahí lo conecto entonces con el propósito de Bancolombia, que es promover desarrollo sostenible para lograr el bienestar de todos. Y eso ¿cómo se traduce? Se traduce en tres grandes apuestas de Bancolombia. Y Bancolombia está cumpliendo 150 años, va a cumplir 150 años en enero del próximo año. Es un banco tradicional, pero es un banco que se está reinventando, que se transforma. Es un banco, y ya te voy a dar algunos ejemplos, que es una muy buena mezcla entre la seguridad y la confianza de una organización sólida de 150 años, pero que tiene, digamos que toda la propuesta de valor de un banco, un nuevo banco, o los neobancos. Entonces es una mezcla de esos dos mundos. Y ese propósito se conecta en Bancolombia a través de tres grandes apuestas. Nosotros queremos promover ciudades y comunidades sostenibles. ¿Eso qué quiere decir? Que para que haya ciudades y comunidades sostenibles tiene que haber una ruralidad y un agro sostenible, y lo conecto con lo que te decía al inicio. Colombia tiene un alto potencial en la ruralidad, pero tenemos muchos retos en la ruralidad. Pero en la medida en que tenemos ciudades y comunidades sostenibles, pues vamos a tener unos ecosistemas mucho más sanos. La segunda es la competitividad de las cadenas productivas, lo conecto con lo que te decía al principio. Es un país que está insertado en la economía global, pero que tiene grandes retos de competitividad. Y paréntesis, hay muchas palabras que utilizamos
pero las utilizamos sin entender probablemente cuál es ese fondo. Y para mí competitividad es jugar la final del Mundial de Fútbol todos los días, es competir en los Juegos Olímpicos todos los días, y eso es lo que estamos haciendo. Colombia compite literalmente con el mundo en los bienes y en los servicios. Y la tercera palanca es cómo hacemos educación e inclusión financiera para lograr un bienestar financiero, que ese es el rol finalmente también de un banco. Entonces, ese banco que genera tradición, que genera confianza, es un banco que se reinventa y se transforma. Y te voy a decir en 3 grandes palancas. Una de esas palancas es el intraemprendimiento. Bancolombia tiene hoy ya, digamos que unos resultados tangibles importantes en muchas apuestas. Te voy a dar unas de ellas. Nequi, que es nuestro neobanco, nuestro banco digital, ya tiene más de 20 millones de usuarios. Tenemos una nueva compañía que se llama Buenia, es nuestra compañía de criptoactivos recientemente lanzada. Tenemos a Wompi, que es una pasarela de pagos, también es un intraemprendimientos. Y tenemos un modelo, digamos, de marketplace y de banco abierto que se llama Mi 360. Entonces, hay unos ejemplos tangibles de intraemprendimiento y habrá muchos otros más, pero focalizarme en ese. Lo segundo es todo lo que hacemos a través del Corporate Venture Capital, que es nuestro vehículo de inversión. Hoy hemos hecho inversión en 33 iniciativas. Esas 33 iniciativas ya tienen un capital invertido de $39 millones y un compromiso cercano a los 50, que se van a ir desembolsando según algunos hitos. Y la tercera es ese mismo Corporate Venture Capital tiene una conexión con lo que hacemos nosotros a través de la Fundación Bancolombia, que la Fundación Bancolombia es un vehículo, es un laboratorio de innovación social y hacemos inversiones de impacto. Y hoy tenemos 13 inversiones de impacto en más de 32 municipios del país. Entonces ahí te conecto de cómo Bancolombia, un banco tradicional de 150 años, se reinventa y se transforma en una economía globalizada que está en ese proceso de reinventarse, pero que tiene un foco claro en dinamizar el ecosistema de ciencia, innovación y tecnología, de emprendimiento y de nuevos negocios. Oye, ¿y en estas inversiones de impacto se espera un retorno grande o cuál es la apuesta? ¿La apuesta es ahí más bien social? Mira, te voy a dar un poco más de contexto. La Fundación Bancolombia es una compañía, es una razón social, es un NIT. Lo voy a poner el nombre, digamos que es un negocio, nuevamente, que es un laboratorio social. Tiene básicamente una tesis y es, nosotros tenemos el propósito Bancolombia de promover el desarrollo sostenible para lograr el bienestar de todos, y ese mismo propósito a través de la fundación es en la ruralidad, y ese es, digamos, que el foco de la Fundación Bancolombia. El foco de la Fundación Bancolombia, vamos a decir lo que son en 3 grandes pilares. Uno, digamos que todas las fundaciones digamos que algunas han ido evolucionando y la fundación está en ese proceso de ser realmente un habilitador de capacidades y no un tema de filantropía o de asistencialismo. Entonces, uno de sus pilares más importantes es cómo creo capacidades en la ruralidad para que haya negocios que sean vitales. Y ahora podemos hablar un poco más de eso. Lo segundo es cómo generamos a través de la educación y la formación una educación pertinente para muchas personas que están en la ruralidad de Colombia, que no tienen acceso a una educación de altísima calidad, para que esas personas se formen y después puedan retornar a sus lugares de origen y generar entonces es educación para la competitividad. Entonces mira que es un foco de una fundación que habla de competitividad, de país, y hay una conexión transversal y es generar redes de valor, porque sabemos que esto no lo podemos hacer solo. Entonces ese laboratorio de innovación social está generando conexiones, generando redes con distintas organizaciones gubernamentales, locales, nacionales, internacionales, con otras fundaciones, con empresarios, con emprendedores, con universidades y con todo un ecosistema, digamos que muy dinámico. Y al final estamos haciendo pilotos, estamos probando. Es muy gratificante, pero también es muy retador porque Bancolombia tiene una fundación y la fundación tiene un banco. Entonces, ¿cómo conectas esas dos capacidades? Por eso nosotros nos enfocamos en generar ese bienestar de todos en la ruralidad a través de una fundación del Grupo Bancolombia que está generando esas capacidades, distinto a que sea una fundación de asistencialismo. Ya. Okay. ¿Y cómo les está yendo en la parte de Venture? ¿Hace cuánto pasa? Mira, el Venture empieza hace más o menos unos 5 años o un poco más. Okay. Es un proceso, yo te diría, de aprendizaje como todos los Ventures. Sí.
Es un proceso donde hemos tenido negocios que han sido exitosos, otros que no han sido exitosos, otros, pero me devuelvo un poco, el Ventures de Bancolombia tiene una sola tesis y es cómo le genero valor a la propuesta, valga la redundancia, de valor del Grupo Bancolombia. Sí. O sea, no, el Corporate CVC de Bancolombia no es para generar utilidades, muy importantes y generamos utilidades frente a esas inversiones, pero la pregunta que nos hacemos siempre es, ¿esta inversión o esta alianza o este negocio que estamos haciendo le genera valor a la propuesta de valor de Bancolombia, per se le genera valor a los grupos de interés de Bancolombia? Esa es la primera pregunta que nos hacemos. Ya después empezamos dentro de esa tesis de inversión a desarrollar otras preguntas. Sí. Si lo puedo decir de una forma mucho más simple, el Corporate CVC compra ciencia, innovación y tecnología para conectarla con la propuesta de valor del Grupo Bancolombia. ¿Cuál presumirías? ¿Qué inversión presumirías de Venture? Ay, no, yo creo que de todas hay muchas lecciones aprendidas y como en todos estos procesos hay unas que le generan a uno, digamos que más satisfacción, otras que te generan muchas veces hasta frustración, sí. Otras te generan, digamos que te llenan el corazón y te inflan el corazón. Y te voy a dar un ejemplo que es muy lindo y cuenta un poco la historia de esa cadena de valor de la innovación y del Corporate CVC, entendiendo que dentro de la responsabilidad de Cipriano está el equipo de innovación y sostenibilidad. Sí. Y cómo conectamos esa innovación y sostenibilidad a través de una palabra que se llama innovabilidad. ¿Y eso qué quiere decir? Es que para lograr los grandes desafíos de la humanidad, y ahorita me preguntaste economía circular, podemos volver a eso, la humanidad va a necesitar de mucha innovación para realmente solucionar esos retos y esos desafíos que se traducen en 17 ODS y que para mí esos son los 17 grandes retos de la humanidad que no los vamos a solucionar haciendo más de lo mismo, sino a través de innovación. Entonces el equipo de innovación y sostenibilidad trabaja digamos que en soluciones que sean diferentes, y una de esas soluciones es a través de la Fundación Bancolombia. Conocimos un negocio muy lindo que se llama Agricapital. Okay. Agricapital es un emprendimiento que lo que busca es darle acceso a crédito a los productores del agro, de la ruralidad en Colombia, donde el crédito está muy desatendido en la ruralidad en Colombia. Entonces son presa, desafortunadamente, de un crédito que se llama en Colombia el gota a gota, que eso es una trampa para la pobreza. Sí. Entonces lo que hace Agricapital es que tiene un conocimiento de su cliente, del ecosistema, del entorno, y puede hacer mucho más acupuntura a quién le puede dar crédito y a quién no. Okay. Entonces Agricapital, digamos que nace en su relación con Bancolombia a través de la Fundación Bancolombia. En este proceso se incuba una muy buena relación, nos conocemos bien, conocemos qué hace bien cada uno. Sí. Para Bancolombia es difícil llegar a algunos lugares del país de forma competitiva por muchos temas. Entonces Agricapital se convierte como en un brazo extendido de Bancolombia, siendo una compañía independiente, y en ese proceso de conocimiento entendemos qué hace bien cada uno, y en ese 1 más 1 es igual a 3, y en la medida en que va evolucionando la relación y se van generando muy buenos resultados, pues ya lo conectamos realmente con el banco y con los equipos comerciales del banco. Yeah. Entonces el proceso fue a través de un programa que se llama Encampo. Encampo es nuestro proceso de desarrollo de negocios, que empieza con un scouting, desarrollo de negocios, con unos acompañamientos, y Agricapital surgió todo este proceso, pero ya no se queda simplemente en la conexión con la Fundación Bancolombia, sigue teniendo esa conexión con la Fundación Bancolombia, pero hoy hace parte del ecosistema de negocios de la ruralidad de Bancolombia, que eso es lo bonito. Entonces, ese es uno de los que me hace sentir orgulloso. Ya, súper. Y sobre economía circular, sé que acabas de tomar, me contabas algo, ¿no? ¿Fue un diplomado? Fue una especialización, un máster. Fue un máster. Y también sé que, o sea, no solamente está en tu interés, estuvo en el Foro Mundial de Economía. ¿Por qué se está hablando tanto de esto? ¿Cuál es tu perspectiva? Mira, aquí nos podemos quedar, Astrid, todo el día, pero vamos a hacerlo muy concreto. El mundo era circular. Lo que pasó es que más o menos hasta el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el mundo deja de ser circular, ya te voy a explicar por qué. Y realmente después de la Segunda Guerra Mundial, que se llama la gran aceleración, lo que ha pasado con la humanidad es que se ha generado un gran bienestar y se ha generado, digamos que un gran desarrollo a nivel mundial de muchos temas, pero eso lo que ha hecho es que ese gran desarrollo, ese gran crecimiento
del mundo, de la población, del Producto Interno Bruto, de muchas cosas, lo que ha hecho es que está basado en una economía que se llama economía lineal, y es que la economía lineal se basa en que tú extraes, Ya. transformas, consumes y Y botas. tiras. Ok. La economía circular, que es un poco volver a los orígenes de cómo operaban probablemente nuestros abuelos o los abuelos de nuestros abuelos, es que se basa en un concepto muy sencillo, y es que diseña bienes y servicios y productos que duren mucho más. Diseña bienes y servicios que realmente puedas reaprovechar más adelante. A mayor crecimiento económico, tenemos mayor consumo de materiales o de materias primas. Sí. Lo que busca la economía circular es desacoplar el crecimiento económico con el consumo de materiales, y al desacoplarlo lo que va a pasar es que vamos a consumir menos materias primas y vamos a aprovechar muchas de esas materias primas que ya están. Entonces, conceptos básicos de la economía circular se llama la minería urbana, y es que tenemos muchísimos materiales dentro del consumo que tenemos que no están bien dispuestos. Ejemplo, probablemente tú en tu casa tengas 1 o 2 celulares que no estés utilizando, tienes un computador. Muchas de esas materias primas lo que hay que buscar es no cómo reciclarlas, porque el reciclaje, y paréntesis, la economía circular se basa en 10 R's. ¿Okay? La última es reciclar, eso es lo último que queremos hacer. Entonces, la economía circular parte del diseño, desde el producto. Me explico. Los vehículos hoy no necesariamente están diseñados para ser circulares. Pero ¿qué pasa? Un vehículo está diseñado para que tenga una vida útil de más o menos 10 años. Pero probablemente la caja de cambios de ese vehículo está diseñado para que dure 20. Lo que pasa hoy es que cuando se acaba la vida útil del vehículo, pues están acabando la vida útil de todos los componentes. Sí. Hoy lo que están haciendo los grandes productores, más a través de, digamos que la economía europea, que ha sido más Europa el que se ha comprometido con estos temas de economía circular a través de la regulación y de incentivos, es que ya las empresas están haciendo pilotos y se están haciendo, digamos que fábricas que permitan, en el momento en que esos vehículos dejan de funcionar, se crea como una logística inversa, y entras esos vehículos a unos lugares donde desensamblas, sacas las partes y componentes que son útiles, esas partes y componentes las remanufacturas o las reparas y vuelves y las entras a un nuevo ciclo. Entonces por eso se llama circular, porque estás haciendo que los productos y los servicios roten mucho más. Termino con esto y decirte que es un reto gigante. Llevamos, pues como te dije, después de la Segunda Guerra Mundial, llevamos muchas décadas bajo una economía lineal. Esto no solamente se lo podemos dejar como una responsabilidad a los gobiernos desde la regulación, entonces sí es muy importante la regulación, no le podemos dejar la responsabilidad solamente a los productores, porque el productor tiene que reinventar su modelo de negocio, pero hay una gran responsabilidad nosotros como consumidores. 100%. Si nosotros como consumidores no tenemos esa conciencia, no tenemos ese compromiso, no empezamos a aceptar que tenemos que cambiar nuestras maneras de consumir. Con esto termino, y es, para nosotros es muy importante tener un producto. Probablemente el modelo es pago por uso, y ya en muchos lugares del mundo se empieza a decir, ok, entonces yo ya no tengo un vehículo, que normalmente a nosotros nos pasa, es que tienes un vehículo, lo utilizas un par de horas del día, pero el resto, no sé, de 24 horas el vehículo está circulando 2 o 3, el resto del tiempo, 18 o 19 horas, está parqueado y es un activo realmente inútil. La pregunta es si yo más bien lo que necesito es un tema de movilidad. ¿Cómo puedo tener una movilidad en el momento en que la necesite? Y puede ser que en algún momento yo utilice un vehículo que llame por una aplicación, o puede ser que tenga, dependiendo de las capacidades y las infraestructuras de la ciudad, yo utilice un tema de movilidad que sea una bicicleta o una patineta eléctrica, o que pueda combinar con que entonces en la semana me movilizo de una forma y el fin de semana que estoy con mi familia entonces rento por uso un vehículo. Entonces tenemos que empezar a cambiar muchos de los paradigmas, que no necesariamente tenemos que poseer los activos, que lo que tenemos es que cambiar los modelos de negocio desde el consumidor, pero que también sean rentables para las empresas, porque no puede ser que el modelo económico, y por eso el reto, lo que está pasando es que en la economía circular hubo un gran auge de economía circular, y en Europa más o menos el 12% de las empresas están logrando incrementar su circularidad. Esto ha bajado un poco es porque los modelos económicos no están cerrando. Y no están cerrando no es porque no haya voluntad de las empresas, sino porque nosotros como consumidores no necesariamente estamos jugando ese juego de la circularidad, y estamos comprometidos a cambiar nuestros hábitos de uso.
Sí, y lo que se me vino a la mente ahorita fue como Shein, Temu, todas estas empresas y el mindset también de los consumidores de comprar todo el tiempo, redes sociales, el consumo es inmediato, todo lo tienes en un clic, ya no das como tiempo a que no sirva algo, sino ya puedes comprar otra cosa, pero todo, y cuando tenemos estas conversaciones yo con amigos que son fanáticos de Temu y yo les digo, pues es basura, lo que estás comprando es basura, y me dicen, sí, pero es baratísimo, y creo que ahí hay un punto importante, ¿no? En la parte de al consumidor le va a hacer sentido solamente cuando bajen los precios, y no sé qué tanto está peleado economía circular con precios bajos. Mira, lo que pasa es que, otra vez, hay unos temas de cadenas globales que son muy importantes. Entonces, lo que ha pasado hoy en la economía es que tú tienes, en la economía lineal, digamos que se preferencia la eficiencia y el precio, más no la durabilidad. No. Entonces, es otra vez, y te voy a poner un ejemplo claro, como consumidores, y hay distintos ejemplos, y hay uno de ellos que hay una marca reconocida que digamos que empezó a trabajar este tema de la sostenibilidad y obviamente conectado con la economía circular, y es, si tú, como dicen en México, chamarras, si tú tienes una chamarra y probablemente compras una para ir al trabajo, pero compras otra para estar el fin de semana y después compras otro para hacer deportes de invierno, una de esas compañías lo que ha dicho es, ¿y por qué no diseño yo más bien una sola que tenga esas tres funcionalidades? Probablemente te vale más que una, pero no te va a valer como tener tres, y yo te voy a diseñar ese producto no para que te dure 1 o 2 años, sino para que te dure 10, y ese que te dure 10 no solamente lo diseño para que si se te dañe, yo también, entonces en una de esas R's que te decía la economía circular, es el reparar, yo te pongo a disposición los vehículos para que lo repares, o lo puedes reparar tú, o te pongo lugares donde puedes ir a llevar el producto, o si el producto está bueno y ya no lo vas a usar más, lo puedas revender y puedas hacer un intercambio. Entonces, a la conversación que tienes con tus amigos es, probablemente si nosotros como consumidores no cambiamos, y somos acumuladores, y somos cazaofertas, si no empezamos a cambiar ese mindset, no va a ser difícil que para las compañías, porque al final también lo que busca la economía circular, y esto es un tema técnico, pero voy a tratar de hacerlo un poco simple, es cuando nosotros estamos comprando muchos productos, no estamos incluyendo en su costo todas las externalidades. ¿Qué quiere decir las externalidades? Es que cuando nosotros estamos o contaminando o no estamos siendo unos buenos ciudadanos con el planeta o con las ciudades, a nadie le está pagando eso. Entonces mucho de lo que están haciendo estas compañías que realmente sí están trabajando circularmente es que dicen, yo voy a garantizar que desde que se está plantando el algodón, yo voy a tener un algodón que sea cuidadoso con el suelo. Voy a plantar un algodón que no contamine porque utiliza menos pesticidas. Eso hoy probablemente tiene unos costos un poco más altos. Voy a comprar un algodón que le pague a las personas que están plantando ese algodón lo justo. Voy a garantizar que esas cadenas de valor estén bien remuneradas, que cumplan con todos los estándares, y eso empieza entonces a tener unos costos. No quiere decir que entonces la economía circular siempre no es más cara, no. Pero mientras la economía lineal pasa a una economía circular, hay que hacer inversiones, y son inversiones que van a llegar poco a poco con el volumen, pero en función en la medida en que los consumidores adoptemos esas nuevas formas nuevamente, de producir, de usar y de consumir, pues digamos que van a ser mucho más rentables los negocios. Entonces, nuevamente, para mí, concluyo, la economía circular es la nueva economía, pero no es una nueva economía que nos inventamos hoy, no, es volver a los orígenes, como funcionaban antes las familias, y si tú vas hoy a muchos lugares rurales de México y de Colombia, básicamente lo que está pasando es una economía circular. Lo que estás es aprovechando mal llamadas las basuras, realmente se vuelven materias primas que vas a utilizar en otros procesos. Haces que caímos en una trampa de que tenemos que estar cambiando los devices cada 2 o cada 3 años, que tienes que cambiar tu closet cada año, y caíste en una moda del fast fashion. Entonces eso tiene que parar, y eso no se para en seco. Hay una transición, y es muy empujada o promovida por la regulación. Entonces, en la medida en que los países más desarrollados, en este caso Europa, entendió que el modelo económico lineal no es sostenible, genera unas regulaciones
que hace que las empresas tengan que reinventar sus modelos de negocio y van llegando a ese modelo circular, pero en paralelo tenemos que trabajar entonces en los modelos circulares, en la regulación, pero en el cambio en el mindset del consumidor. Ya, súper. Diálogo entre dos mundos, el espacio que une a los emprendedores con líderes de industrias consolidadas. Oye, estamos justo llegando a una parte del podcast que es un diálogo entre emprendedores y líderes de diferentes industrias y quiero ligarlo justo a esto que ya nos estabas adelantando un poco de quienes en el camino están mucho más maduros que otros países, pero sobre todo me gustaría saber cuáles son ejemplos a seguir que te inspiran, empresas, ¿qué nos puedes contar de eso? ¿A quién deberíamos estar volteando a ver? Mira, yo creo que voy a volver como a unos básicos y unos fundamentales, y es que para que haya ciencia, innovación y tecnología tiene que haber mindset. Yo creo personalmente que la innovación es un estilo de vida, que la innovación se fundamenta en tener un espíritu de exploración, en tener un espíritu de romper un poco el status quo, de experimentar, de ensayar, de mantener digamos que un ecosistema que sea vital y que esté generando frutos, de tener una alta tolerancia a la frustración, de poder generar, digamos, las relaciones de confianza, donde al final no puede, y hay digamos que 4 palabras que a mí me gustan mucho, que son muy difíciles de aplicar, por lo menos a mí personalmente me parece que son muy complejas, y es uno cómo vence los egos, los miedos, las creencias y los apegos. Y en este mundo donde pues en mi familia, mi esposa es emprendedora, y eso es difícil, eso no es fácil, emprender es muy, muy complejo. Y en este momento entonces yo estoy desde el lado, digamos, de una gran corporación como es el Grupo Bancolombia, pero entonces uno cómo vence esos miedos, esos egos, esas creencias, esos apegos, y cómo generamos esos vehículos para que el emprendedor pueda llegar a conectarse con el ecosistema Bancolombia, no solamente desde la inversión, sino también cómo puede llegar a ser nuestro proveedor. Entonces tenemos que hacer mucho trabajo de mindset. Yo te diría que es un tema no fácil, es un tema que va mucho por el tema de gestión del cambio, de una transformación cultural, es un tema que tiene que ser intencionado, que realmente tiene que conectarse desde el top down, pero tiene que venir desde el bottom up, de arriba para abajo y abajo hacia arriba, que está muy conectado con capacidades, con los líderes y con las personas. Yo te diría que uno puede leerse todos los libros de innovación que quiera, puede leerse todos los papers o los business cases, white papers de todas las empresas que han sido exitosas en emprendimiento e innovación, pero si eso no se aterriza realmente al terreno, al entorno, puedes hacer todos los safaris de tour que quieras, ir a todos los valleys, y como yo digo, este es el Medellín Valley, este es el Valle de la Burrá, y aquí hay un entorno vibrante, y tenemos un reto gigante nuevamente, como una ciudad y una región y un país que tiene un gran potencial en el agro, que tiene compañías que son competitivas, que tiene un gran potencial de talento, que tiene un mercado natural que está muy cerca, que son los Estados Unidos, que hay unos tratados de libre comercio, ¿cómo lo aprovechamos? Pues a través del talento. En este país tenemos gente muy talentosa que tenemos que apoyar, que tenemos que asumir riesgos, y que tenemos unas brechas de inequidad gigantes, que entonces esas personas no tienen acceso a una muy buena educación temprana, por ende no van a tener una muy buena educación formal, y entonces por ende va a ser complejo. Entonces, ¿cómo creamos esos vehículos y cómo rompemos muchos paradigmas? Que no todas las formaciones tienen que ser universitarias de 5 años, entendiendo que son súper importantes, pero hoy puede haber otros vehículos un poco más flexibles. Hay modelos que nos inspiran mucho, que funcionan en ese ecosistema, desde la escuela mucho más técnica alemana, donde tienes una formación técnica, después vas a trabajar, y después, si quieres seguirte formando, continúas tu formación. La ciudad y las universidades en la ciudad son muy buenas, el ecosistema también se está repensando, se está complementando, tenemos que conectar los distintos actores, tanto públicos como privados, y al final es generar un ecosistema vital, y que ese ecosistema al final realmente le genere la competitividad a la ciudad que necesita, porque si tú tienes un ecosistema de ciencia, innovación y tecnología vital, estás generando nuevas empresas, si estás generando nuevas empresas, estás generando nuevos empleos, si generas nuevos empleos, estás generando bienestar, estás generando seguridad, estás generando calidad de vida, y estás generando un entorno que va a ser, digamos, que sostenible en el tiempo. Ya.
Y si tú fueras a emprender, ya platicando contigo y viendo un poco tu visión, me imagino que no harías algo diferente, que no va alineado a esto que estás platicando, porque ya está tu mindset ahí. Pero y llegarás con un fondo, pero los fondos tenemos como misión hacer inversiones en mercados que son exponenciales. Tenemos un compromiso con nuestros propios LPs. ¿Cómo convencerías a un fondo que sostenibilidad no está peleado con crecimiento exponencial y que hay buenos retornos en este? Mira, este es un debate gigante. Yo te diría que el mundo se ha partido como en 3 conversaciones. Hay una conversación y la semana anterior estuvimos en una semana que se llama la Semana por el Clima en Nueva York y estuvimos inmersos allá. Yo estuve allá 4 días inmersos y la conversación es una conversación muy vital, pero el fin de semana me llega un reporte de una compañía que se llama The PitchBook y sale el reporte de ESG y es totalmente distinto a lo que uno ve en las conversaciones. Entonces yo te diría que falta mucha coherencia en lo que se dice y en lo que se hace, dependiendo de las geografías. Y no estoy diciendo que unas sean buenas o malas, pero esto es un proceso que probablemente en este lugar del mundo se ha politizado muchísimo. Si vas a otras geografías como Europa, hay muchos retos, pero hay una convicción de, oiga, es que la sostenibilidad es el mejor negocio. Sí. No debería haber una dualidad entre ser sostenible y ser rentable y crecimiento. Es que la sola palabra sostenible es que yo voy a permanecer en el tiempo, ¿sí me entiendes? Sí. Y tienes el otro modelo que es un poco más el modelo asiático, que es diferente. Yo te diría que hay un reto. Uno no puede, y por la experiencia que he vivido en estos años, uno no puede copiar y pegar ni la regulación, ni solamente esas buenas prácticas de un lugar del mundo y traerlas a Colombia. No, las tiene que tropicalizar, tiene que adaptarlas, tiene que entender cómo es el entorno. Entonces yo te diría, tu pregunta concreta, tenemos un reto gigante y es que no debemos separar el tema de sostenibilidad o más concretamente ASG con inversiones también. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber que tener apuestas y esas apuestas las vas a tener que hacer a través de nuevas formas de generación de energía, las vas a tener que hacer a través de nuevas formas de producir, como hablamos un poco de la economía circular. Y claro que hoy somos muy dependientes de la energía fósil, pero se abren unas nuevas energías que van a generar unos nuevos empleos. Claro, esto no es que prendo y apago, por eso hablamos siempre de una transición y por eso es tan importante el rol que ustedes tienen, el rol que tienen los bancos. Nosotros tenemos que acompañar esas transiciones energéticas, en el caso de algunos lugares, por ejemplo de Colombia, que son altamente demandantes de materias primas que están basadas en los fósiles. Hay que hacer esa transición y Colombia tiene que hacer esa transición, pero no es que tengas que competir entre el uno y el otro, no, tienes que buscar cómo los complementas y termino diciendo que los VCs, los fondos de capital de riesgo, los LPs, tienen que tener unas tesis de inversión basadas en temas ASG, en temas de sostenibilidad, en temas de acompañar esa transición energética y como en todo proceso habrá unas que salen y otras que no salen, pero yo lo que diría es este tema no se debería politizar porque eso le hace mucho daño a la industria y a los fondos, porque entonces empieza a tener las conversaciones que vemos donde hay algunos lugares de los Estados Unidos donde se están demandando a las compañías que están teniendo iniciativas de sostenibilidad. Y eso no está bien, porque es que la sostenibilidad es el deber ser. Entonces, ¿por qué un inversionista va a demandar a una compañía que está teniendo una iniciativa de sostenibilidad alegando que va en contra de la rentabilidad? Lo que sí tenemos que hacer es que tenemos que ser capaces de tener un crecimiento rentable, pero que ese crecimiento rentable sea sostenible. Ya. Okay. Y para las empresas que ya tienen un camino recorrido, ya empezaron hace mucho tiempo y ahora quieren como meter ese freno y replantearse hacia dónde ir, ¿por dónde empezarían? ¿Por dónde tendrían que pensar para redefinir el modelo de negocio y la propuesta de valor? Mira, yo te diría que primero se llama voluntad. O sea, ¿quiero hacerlo o no quiero hacerlo? Sí. Porque siempre vas a encontrar. El no es una respuesta muy fácil. Yo creo que tú eres una maestra del no y el no es la respuesta más fácil para evitar, digamos que asumir y tener coraje. Entonces, partes de los valores y unos valores universales de integridad, de confianza, de hacer negocios bien hechos, que esos negocios bien hechos tengan un impacto positivo
otra vez, con el planeta, con las personas, con los colaboradores, con los aliados, con las cadenas de valor, con nuestros proveedores, que tengan un impacto positivo con nuestros clientes, que tengan un impacto positivo con las comunidades. Entonces, por eso habla mucho de propósito. Y el propósito se volvió algo como muy cliché, se volvió como algo que se vuelve casi que muy de imagen. Pero si a mí me preguntas, ¿el propósito para qué sirve? Es para tomar las decisiones difíciles. Sí. Realmente cuando hablamos del propósito es esa estrella del norte que retamos el propósito, es cuando estamos en una decisión difícil, en esas yes de la vida. Entonces, si parto de mi propósito, parto de mis valores, de mis convicciones, de que probablemente hoy soy consciente que entonces estoy haciendo un negocio que probablemente ya no va a ser sostenible, pues no es tan fácil para una organización decir apago, porque eso tiene otros efectos gigantes, porque entonces mira qué pasa en esas cadenas de valor, qué pasa con tus colaboradores, qué pasa con tus accionistas, qué pasa con tus proveedores, qué pasa con la comunidad. Tienes que empezar a hacer una transición y tienes que asumir otra vez con coraje la transición, porque va a haber mucha resistencia interna y muchos anticuerpos. Entonces por eso te decía que la innovación, que la innovación y la transformación va mucho a través de un modelo de cambio cultural, de gestión del cambio, y concretamente hay que hacer pilotos, hay que hacer ensayos, hay que apostarle a distintos caballos, entendiendo que hay un negocio que es el que está rodando, que es el que va, pero que ese negocio probablemente en el tiempo no va a ser sostenible o que es un negocio que es imperfecto. Obviamente, si detectas que estás incumpliendo la ley, pues no puedes seguir, pero si digamos que tienes esa convicción de decir, oiga, como hoy no es el deber ser, ¿qué tengo que hacer para cambiar? Concretamente, hacer distintas apuestas, hacer distintos pilotos. Esto parte nuevamente de un cambio de mindset, de un cambio de mentalidad. Para tener un cambio de mentalidad tienes que tener personas al interior de las organizaciones y partes del talento, sí. Que si tengas esas personas que tengan otra vez esa valentía, ese coraje, esa visión, esas ganas, esa resiliencia, digamos que ese umbral de frustración. Innovar al interior de las empresas no es fácil. Hacer intraemprendimiento al interior de las empresas no es fácil, porque muchas personas te van a decir, ¿y por qué vamos a cambiar si vamos muy bien? Sí. Pero para mí, y con esto termino, muchas veces el negocio va en su afán del día a día, con todos los retos que tenemos hoy, el mundo hoy, se habla de policrisis, paréntesis, hace poco estábamos en un evento aquí mismo, y había un expositor que decía que en el mundo se habían acabado los optimistas. Y que eran unos bichos raros los optimistas. Yo soy entonces un bicho raro. Yo soy optimista, más no ingenuo, que son dos cosas distintas. Soy un optimista, pero que también tiene una realidad del entendimiento del entorno y de la complejidad que tenemos hoy a nivel mundial. Pero tenemos que ser capaces de tomar decisiones ambiciosas, de decisiones aguerridas. Y a lo que te decía el negocio va con los 4 motores a full hoy en el día a día, muchos en supervivencia. Pero tenemos que tener personas que tengan esa capacidad de ser ambidiestros, que estén explotando el hoy, pero que estén explorando el futuro. Y el símil que a mí me gusta poner es, vas en un tren de alta velocidad por una carrilera, pero los que van en ese tren no saben que más adelante hay un precipicio y van a toda velocidad. El rol finalmente de ese liderazgo ambidiestro es entender que probablemente si no se construyen distintas carrileras, vas a caer a ese precipicio. Y probablemente algunos de esos puentes, unos van a funcionar y otros no van a funcionar, pero hay que construir otros puentes, sí. Porque el negocio per se a todos nos está cambiando. O sea, hacer nada no es una decisión que te vaya a mantener en el tiempo, porque conversaba con alguien ayer y él me decía, para que un negocio perdure en el tiempo, me decía y yo le dije, y las crisis, la mayoría de los negocios no estamos o no están preparados para gestionar crisis. A todos, tarde que temprano nos va a llegar una o varias crisis. La pregunta es cómo abordas esa crisis, y Churchill decía que uno no puede aprovechar una buena crisis. Y en chino la palabra crisis es riesgo y oportunidad. A tu pregunta concretamente, muchas veces uno mismo tiene que generar la crisis interna, adelantarse a esa crisis para estar preparado, y eso entonces se traduce en que si yo tengo mejor preparación y estoy vital en el hoy, me estoy preparando para estar vital en el futuro, pues se traduce en competitividad. Y volvemos a nuestra conversación del inicio, es cómo el ecosistema de ciencia, innovación y tecnología de la ciudad, de la región, nos ayuda a ser también vitales en el hoy, pero también cómo vamos a ser vitales hacia adelante, porque desafortunadamente uno solo no lo puede hacer. Ya. Oye, y aprovechando que ya tocaste varias veces el tema de talento, la gente correcta, el mindset,
ya llevas un tiempo como líder de organizaciones, llevando equipos grandes. ¿Cuál es tu perspectiva de talento para ti? ¿Qué tan importante es el tema de talento? ¿Y qué buscas cuando estás armando un equipo? Uy, Astrid, qué pregunta tan compleja. Yo te diría que empieza por uno. El primero que se tiene que liderar es uno mismo. Sí. Yo creo que ese es el reto más grande. Cuando somos todos seres humanos imperfectos. Y yo creo que partimos de esa imperfección. Te lo voy a resumir. No es una tarea fácil. Para mí digamos que en la vida lo simple no es lo fácil, pero lo simple te da mucho más foco. Esa simplicidad, que es lo que te voy a decir, como resumo yo, como mi vida o la vida es en 4 bolas. Y hay una bola que es la de Cipriano. Y es que Cipriano esté bien física, mental, emocional, espiritualmente. Esto no es un tema religioso, es que yo esté bien. Y un poco es como cuando estás en un avión y te dice, usted se tiene que poner primero la máscara de oxígeno. Entonces, si Cipriano está bien, la segunda bola es la de mi familia, y en este caso es Nana, mi esposa, novia, amiga, Clemente y Valentín, que son mis hijos. Eso no es fácil esa mezcla entre yo estoy bien y mi familia tiene que estar bien, y si yo estoy bien y mi familia está bien, la tercera bolita es mi trabajo, en este caso Bancolombia, y si Bancolombia está bien mi propósito y mi impacto en la sociedad, y eso es un círculo virtuoso, pero muchas veces se nos caen esas bolitas al suelo. Y en muchos momentos de la vida hay unas que están en el aire, hay otras que están en el suelo, pero entonces ¿cómo mantienes, como esos malabaristas de los semáforos, esas 4 bolitas, que tú estés bien, que tu familia esté bien, que tu trabajo esté bien y que tu impacto en la sociedad esté bien? Entonces te diría que ¿cómo lo hace Cipriano? Yo diría que con mucha imperfección, con mucha autoexigencia, te diría, siendo muy autocrítico, muy autoexigente, también mucho desde la vulnerabilidad, entender que somos súper frágiles, que nos equivocamos, que cometemos errores, que al final del día son los equipos. Uno puede tener muchas ideas, puede querer hacer muchas cosas, pero si no tienes un muy buen equipo no va a pasar absolutamente nada. Que se construye a través de las relaciones de integridad y confianza, como 2 valores universales, que son los equipos los que empacan el paracaídas de uno todos los días. ¿Y eso qué quiere decir? Una historia larga, corta. Un señor dio una conferencia y había sido un veterano de la guerra de Vietnam, era piloto de la Fuerza Aérea Americana, su avión lo tumbaron, él sobrevivió, estuvo un tiempo en un campo de concentración, sale y se gana la vida contando en el mundo cómo había sobrevivido. Hazte cuenta que estábamos aquí en Plaza Mayor, entonces esa persona sale y tú eres la pilota que sobrevive, y yo me acerco y te digo, hola Astrid, ¿tú no sabes quién soy yo? Tú me dices, no tengo ni idea quién eres tú. Y yo te digo, yo fui la persona que empacó tu paracaídas el día que tumbaron tu avión. Entonces nosotros todos los días nos están empacando el paracaídas y nosotros también le estamos empacando el paracaídas a otros. Entonces ese liderazgo tiene que ser un liderazgo muchas veces también rotativo, tiene que ser un liderazgo donde claro que tiene que haber una jerarquía para que haya un orden y para que haya una claridad hacia dónde vamos. Y no es un tema de jerarquía per se, no, pero para que haya cierto orden y tengamos claro qué queremos, pues sí tiene que haber esa visión de ese propósito, de esa estrategia. Pero una vez estamos claros, hay que invertir la pirámide. Y entonces la pirámide realmente, la base, nosotros trabajamos para que los equipos ejecuten. Entonces ese es un liderazgo rotativo donde tenemos que empoderar a las personas. A mí me gusta trabajar con equipos que sean pequeños, que sean los mejores, y que en lo posible sean muy bien remunerados y que tengan, digamos que, unos retos gigantes. Hace muchos años yo me senté a escribir mi propósito, y el propósito de Cipriano es ser feliz y hacer feliz a otros haciendo cima, generando impacto y conexiones. Y eso está muy conectado porque a mí me gusta mucho la montaña, me gusta la naturaleza. El hacer cima son los retos, tanto personales como profesionales. La montaña me dio muchas lecciones, otra vez de la vulnerabilidad, de la fragilidad, de los riesgos, de la belleza, pero también de la fuerza de la naturaleza. Se mueren más personas bajando el Everest que subiendo, entonces cómo te autorregulas, cómo regulas los equipos, cómo construyes los equipos, cómo construyes esa confianza.
En lo posible invierto mucho tiempo en el desarrollo de las personas. Eso es un proceso que nunca termina. Los equipos son súper dinámicos, cambia el entorno, cambia el contexto, cambian las necesidades. Otra vez, en tu equipo puede haber una persona que familiarmente no esté, entonces eso impacta su desempeño, o puede ser que físicamente o emocionalmente esa persona no esté. Entonces todas esas bolitas se complejizan. Sí. Los seres humanos somos muy complejos, pero te diría que eso se trabaja mucho desde la conversación. Claro que es muy importante el seguimiento, claro que es muy importante los indicadores. Tengo una práctica que soy muy disciplinado con ella, y es que tengo trimestralmente unas conversaciones que son de doble vía, y hablamos un poco del resultado y el desempeño, pero hablamos más de cómo está la persona, cómo está su entorno familiar, cómo está la relación de Cipriano y ese colaborador, esa colaboradora, qué estamos haciendo bien, qué no estamos haciendo bien. Entonces es un poco más una construcción. Obviamente dentro del liderazgo también hay momentos donde hay que tomar decisiones difíciles, decisiones que son complejas, decisiones que uno le cuesta, y cuando estás en el desarrollo de equipos, hay equipos que son mucho más retadores que otros, tienes personas que son mucho más fáciles de acompañar. Termino diciendo con que hay leadership, pero también hay fellowship, y no siempre es fácil lograr ese fellowship por muchos elementos, y creo que el liderazgo también es muy contextual. Entonces es cómo me adapto al entorno, al momento. Y te lo digo personalmente, no necesariamente el liderazgo que utilizaba Cipriano hace 15 años es el mismo que utilizaba hace 10, es el mismo que utilizaba hace 5, es el mismo que utiliza hoy. Sí. También me toca reinventarme, hay cosas que me salen bien, también hay que liderar no solamente a otros, sino que tienes que liderar también a tus colegas, con el respeto que lo digo, también uno tiene que liderar a sus jefes y acompañar en ese liderazgo, en esa construcción. Entonces, tanto las empresas como las relaciones, como los equipos, vivimos las 4 estaciones, y esas 4 estaciones hay que momentos de verano, pero también hay que estar preparados para la primavera. Llega el invierno, pero después está el verano, está el otoño, está el invierno, y llega otra vez entonces la primavera. Hay que estar preparados para esos momentos, y a ti a nivel personal también te puede pasar eso. Rashi Sodia, que es uno de los creadores del capitalismo consciente, habla que las personas y las empresas tienen 4 energías. Y esas 4 energías son muy difíciles de administrarlas, porque muchas veces somos buenos en una o en otra, pero no siempre eres capaz, según el contexto, de utilizar una u otra. Yo creo que ahí está la maestría del contexto. ¿Cuáles son las 4 energías? La energía de lo masculino, esto no es un tema de género, que es esa fuerza, y él lo describe como la fuerza del papá. Tener ese foco, ese norte, esos resultados, los indicadores, la gestión, estrategia, ejecución, es esa energía, digamos, como de más fuerte, pero tienes que combinarlo con la energía de lo femenino. Y él lo habla, la primera del papá y la segunda de la mamá, cómo tienes esa energía de la empatía, de la cercanía, de la innovación, de la conversación, de la vulnerabilidad, de la fragilidad, de la intuición, que cada vez más somos adictos a los devices y se nos pierde la intuición, y la intuición es súper importante en lo personal y en los negocios, pero tienes que combinarla con la tercera energía, que es la del niño, que es la del disfrute. Muchas personas están trabajando y van como zombies a las organizaciones. El día que más personas se mueren en los Estados Unidos de infarto son los lunes, porque las personas no quieren ir a trabajar. Qué triste, ¿sí me entiendes? Sí. Sí, entonces, si tenemos compañías llenas de zombies, ¿cómo vamos a innovar? ¿Cómo vamos a crear? ¿Cómo vamos a generar la competitividad? Y la cuarta energía, la del propósito, que es la del abuelo. Entonces, la energía del papá, la energía de la mamá, la del niño y la del abuelo. Y eso, ¿cómo entonces hacemos que esos negocios sean negocios a lo bien, que tengan esa mesa de 4 patas, que tengan esa conexión con esas bolitas, que venzan los egos, los miedos, las creencias y los apegos, y que al final del día estemos haciendo país, y que estemos haciendo región, y que estemos generando bienestar y prosperidad para todos? No me sabía la estadística de que el lunes... Es duro. Momentos de claridad. Oye, y esta es la última parte del podcast, que se trata de momentos de claridad. Justo salió este podcast caminando, porque así es como yo me despejo. Ya nos adelantamos un poco. ¿Cómo cuidas esa primera bola de la que hablabas? Hablas de montañismo, pero ¿qué más haces? ¿Qué haces para encontrar y que esta bola la cuides? Mira, cuando yo cuento esto, las personas me dicen, es verdad. Cipriano en la semana es extrovertido, el fin de semana es introvertido. Y en esos procesos, finalmente, que uno nunca termina de crecimiento, desarrollo, de liderazgo. Estaban en una capacitación, una formación de liderazgo, y nos hicieron unas pruebas, y en una de esas pruebas yo no coincidía como con las respuestas. Entonces al final me acerqué donde el profesor facilitador y le dije, yo no entiendo qué me pasa. Entonces le conté la historia, él me dijo, es que usted es un delfín.
Entonces yo, ¿cómo así que yo soy un delfín? Si me dijo, usted en la semana, por lo que me dice, a usted le gusta salir a la superficie, jugar, es extrovertido, pero usted necesita el fin de semana la profundidad para recargar, y eso es lo que pasa con Cipriano. Probablemente Cipriano los lunes desde las 5 de la mañana hasta el viernes 12 de la noche va a poner un umbral grande, es extrovertido, pero el fin de semana Cipriano se recarga con mi familia empleada, se recarga con la naturaleza. Para mí es súper importante estar en contacto con la naturaleza. Me recargo con el deporte, todas las mañanas trato de hacer deporte en lo posible. Trato de hacer una práctica de, digamos, de mantenimiento de energía que se llama Qigong, pero te digo que es un reto gigante y hay veces esas bolitas están bien, esas bolitas no están bien. Hay momentos en los que tienes una mayor demanda laboral y descuidas un poco entonces la familia. Hay otro entonces que cuando estás en vacaciones, entonces tienes que preparar las vacaciones y tienes una alta demanda laboral, después llegas y entonces cuidaste la bolita de la familia, pero tienes que volver a reatrapar ese tiempo que estuviste por fuera. Yo diría que eso es un reto, Astrid, no es fácil. Te diría que mucho tratando desde la imperfección de Cipriano de elevar la autoconciencia, de entender qué está haciendo bien y qué no está haciendo bien, no solo en lo laboral sino en lo personal, y te diría que tengo un gran polo a tierra que es mi esposa, que si le preguntas algo de Cipriano te dice, y es súper, es como una navaja, y esa me aterriza y muchas veces me dice cosas que me duelen, pero claro, que no estoy haciendo bien. Sí. Y que hay que tener esas juntas familiares, que a veces no es fácil, y tener esas conversaciones que uno dice, conversaciones difíciles en el trabajo, pero hay veces en las conversaciones difíciles en la casa no son fáciles. Tengo 2 hijos que están empezando a ser adolescentes, cómo administrar esa energía a los hijos, aprendiendo a ser papá, aprendiendo a ser papá en un entorno muy digital, pero entonces cómo combinas lo digital, pero que también les dé amor, tengan ese amor por la naturaleza. Te diría que esto es mucho ensayo y error, no hay una fórmula secreta, hay veces que te funcionan unas y otras no. Y obviamente soy un optimista, soy una persona que siempre cree que hacia adelante las cosas tienen que salir bien y van a salir bien, entendiendo que hay momentos de crisis, que no soy también un realista, pero no soy un optimista ingenuo, que se equivoca mucho, que comete muchos errores, que es muy imperfecto, pero te diría que con eso termino, es finalmente fiel a los valores que me inculcaron en mi familia, en la educación de mis padres, de mis abuelos, de la integridad, de la confianza, de que las personas todos somos iguales, que al final del día la vida te da unas oportunidades y que tienes que aprovecharlas, pero no solamente para ti, sino para otros. Entonces esa conexión del propósito de Bancolombia con el propósito de Cipriano se vuelven conexiones muy mágicas. Y como todo en la vida, hay días buenos, hay días malos, hay semanas buenas, hay semanas malas, y en todo este proceso de hacer innovación, la sostenibilidad no es un proceso fácil, Astrid. Traducir eso a temas concretos, claros, tangibles, de negocio, es un reto gigante. Sí. Y son procesos de intraemprendimiento, de transformación cultural. Ninguno de nosotros aprendió a montar en bicicleta en una sola vez, nos caímos mucho, tuvimos muchos raspones, no sé cómo se diga en México, raspones, y nos echaban unas cremas que picaban mucho, pero volvíamos y nos montábamos. Entonces te diría que Cipriano es un luchador, es un luchador y un convencido que si la vida nos ha dado la oportunidad de trabajar, en mi caso en Bancolombia, de tener el impacto que tiene una organización como Bancolombia, cómo realmente le podemos ayudar a otros a que tengan mayor bienestar a través de ese propósito, y que ese bienestar de Astrid es distinto al de Cipriano. Sí, pero ¿cómo logramos que tengamos una región, una ciudad, un país donde haya menos inequidad, donde haya más oportunidades, y donde al final del día, con eso termino, pues tenemos una riqueza natural en este país, Astrid? Otra vez te decía, somos el segundo país más biodiverso del planeta. Más del 50% de este país es la Amazonía, que es distinto al río Amazonas. Pero todos nacimos desafortunadamente dándole la espalda a ese lugar del mundo que es súper importante, y no solamente es la Amazonía, este país, te lo decía, es de muchísimas regiones. Una cosa es la zona norte del Caribe, con la zona del Pacífico del Chocó, con la zona de las cordilleras central, con la de la Amazonía, con la de la Orinoquía, y ahí hay una gran riqueza y tenemos que lograr buscar cómo tener realmente un desarrollo sostenible. Personas que hoy desafortunadamente no han tenido unas oportunidades de tener una calidad de vida, un bienestar de vida, pero que estén en equilibrio con esos ecosistemas. Perfecto, pues te lo agradezco muchísimo, muy inspirador esta plática. Gracias por hacerte este tiempo, te lo agradezco y pues nada, felicidades por lo que estás haciendo.
Gracias. Gracias a ti. Ya tú cortas, editas. Sí. Pues espero que les haya gustado la inauguración de esta nueva temporada. Normalmente la organización de un episodio como estos es de entre 1 y 2 meses, pero este fue en tiempo récord, aprovechando que los dos estábamos en un evento de emprendedurismo en Medellín. La verdad es que muchas cosas se alinearon y gracias a todas las personas involucradas. Juan Carlos Fernández, director general de Ben & Frank en Colombia. También un agradecimiento a Alejandro, estudiante de la EAFIT. Y sobre todo, pues gracias Cipriano por haber hecho esto posible y compartir con nosotros esta visión. De mi lado me quedo con el planteamiento sobre nuevos modelos de negocio y oportunidades diversas en el mundo de inversión. Creo que lo que está haciendo Cipriano y cómo está influyendo en el mundo de emprendedurismo en Colombia es muy relevante. Lo pueden seguir en LinkedIn, él está como Cipriano López y la verdad es que está muy involucrado en temas tanto de startups como de sustentabilidad y les recomiendo estar en contacto con él. Él me demostró que está muy abierto a tener este tipo de conexiones, así es que escríbanle y pregúntenle sobre este tema que le apasiona. Y de mi lado, pues nada, muchas gracias por haberlo escuchado. Mándenme señales si les gustó, pues suscríbanse para saber que les gusta esto, califíquenlo, recomiéndenlo y caminamos el próximo episodio que va a estar buenísimo. Voy a platicar con Julieta Manzano, que es una experta en ventas y vamos a platicar sobre ella cómo lo haría si tuviera que levantar capital y su experiencia entrevistando muchísimas posiciones de ventas específicamente. Entonces, caminamos el próximo episodio.